Buenas tardes, vamos a comenzar con la sesión de hoy y esta sesión la he planteado como continuación de las clases presenciales que tuve la oportunidad de impartir en la sede central de la Universidad de Santo Tomás hace un par de semanas, a mediados del mes de abril. Entonces, espero que se esté grabando mi pantalla y voy a plantear hoy un ejercicio a ver, un momentito. Ahí estamos. Estoy compartiendo mi cámara. Ahora está. Perfecto. Entonces vamos a hacer hoy un ejercicio de aplicación de cálculo de producción de biogás en vertederos de residuos sólidos urbanos. Entonces lo voy a escribir completamente para que los alumnos podáis posteriormente realizar la actividad que ya he dejado planteada en el espacio compartido que tenemos en la plataforma virtual. El ejercicio es el diseño de un vertedero controlado de residuos sólidos urbanos con un apartado específico de cálculo de la producción de biogás. Un ejercicio similar, como digo, lo he dejado planteado para que lo resolváis vosotros y lo entreguéis como una de las actividades individuales de este tema. El ejercicio va a constar de lo siguiente. Lo voy a dejar todo por escrito y os invito a que toméis notas y que vayáis haciendo el ejercicio a la vez que lo voy escribiendo yo. Se pretende construir un nuevo vertedero de residuos sólidos urbanos para una población que tiene 50.000 habitantes y que tiene las siguientes características. Esa generación de residuos se estima o se establece en 1,2 kilos por habitante y día. Además, hay una población estacional que solo está en ese municipio en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y esa población estacional es de 10.000 habitantes más. Esos 10.000 habitantes se van a sumar a los 50.000 habitantes que están habitualmente viviendo en la zona. Y conocemos también la composición de los residuos, que habitualmente la solemos expresar en forma de tabla de la siguiente manera. Mirad, voy a insertar una tabla que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y varias filas, y en cada una de estas celdas voy a incluir la información que muestro a continuación. Vamos a poner en primer lugar las componentes del residuo. En segundo lugar vamos a poner el tanto por ciento en peso y el porcentaje de humedad. Luego pondremos el contenido en carbono, en hidrógeno, en oxígeno, en nitrógeno y en azufre y cenizas, que resulta de realizar el análisis químico elemental para esta composición de los residuos. De forma que las componentes de los residuos son las siguientes: restos de comida, papel y cartón, plásticos, vidrio, materiales textiles, goma, cuero, residuos de jardín, madera, metales férricos, metales no férricos y por último vamos a englobar en el capítulo de otros a cualesquiera otros
residuos que no están formando parte de los subgrupos anteriores. Voy a rellenar las distintas características en esta tabla. Vamos a dejarlo bien puesto para que quede bien. De forma que tenemos 30%, voy a explicar uno a uno, 30% en peso y 70% en contenido en humedad, y el contenido en carbono 4,5, 0,6, 2,7, 0,2 y 1 en contenido en cenizas. Fijaros que si de cada 100 kilos que tenemos de mezcla de residuos, 30 kilos son resta de comida y tienen un 70% de humedad, esto va a querer decir que 21 kilos son peso de agua y solo 9 kilos es el peso de los restos de comida secos. Y esos 9 kilos se distribuyen exactamente sumando las 5 componentes que están en estas 5 casillas que he marcado en la figura. Esto tiene que ocurrir de forma que sea consistente el análisis químico elemental con los datos que tenemos. Voy a rellenar el resto de celdas de esta tabla de forma que dispongamos de un ejemplo completo de análisis elemental. 1, 7,0, 0,2 y 0,8. Para los plásticos suponen el 10% en peso de la mezcla de residuos, tienen un 5% de humedad y su contenido en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre lo vamos a considerar nulo. El vidrio supone un 10% en peso, un 0% en humedad y tampoco vamos a considerar que tiene ninguna de estas componentes. Textiles, un 3% que supone un 10% en humedad y estamos en 1,05, 0,3, 1,05, 0,15 y 0,15. Como digo, os invito a que lo hagáis en papel a la vez que lo estoy haciendo yo, para, si tenéis alguna duda, por favor, preguntádmelo ahora para que os la pueda contestar. 0,4, 0,1, 0,3, 0,1 y 0,1. Para el cuero tenemos 2% en peso, 10% de contenido en humedad, 0,6, 0,2, 0,6, 0,2 y 0,2. Para los residuos de jardín tenemos 15% en peso, 60% de contenido en humedad, 2,9, 0,25, 2,5, 0,15 y 0,2, y ya estamos terminando. Para la madera, 3% en peso, 20% en contenido en humedad, 1,2, 0,15, 0,9, 0,075, 0,075. Y para los metales van a suponer un 2,5 en peso, no tiene humedad. Los férricos, un 0,5% también sin humedad, y vamos a dejar también marcado que todas estas componentes elementales son nulas, y para otros va a suponer un 3% en peso, 30% de contenido en humedad. Muy bien, pues dicho todo esto, se pide calcular lo siguiente. Nos piden calcular primero el volumen necesario de terreno que necesitamos para instalar el vertedero, suponiendo condiciones de baja densidad de los residuos y una vida útil de 20 años.
Adicionalmente, se pide calcular el volumen en el caso en que los residuos se depositen en alta densidad. Ahora os comentaré qué diferencias se dan entre estos dos casos. En segundo lugar, nos van a pedir lo siguiente: suponiendo que se dispone de un volumen de 1.000.000 de metros cúbicos, se pide calcular la vida útil para los mismos casos anteriores, suponiendo además que vamos a contar con que se recoge selectivamente la mitad, el 50% del papel cartón, del vidrio y del plástico producido en ese municipio. En tercer lugar, nos piden calcular el contenido total en humedad de los residuos y repetir ese cálculo para los residuos que van a vertedero, suponiendo la implantación del sistema de recogida selectiva que he descrito anteriormente. Y por último, nos piden realizar los cálculos de producción de biogás, calcular el volumen de biogás que se genera por unidad de peso húmedo. Aquí. Calcular el volumen generado por unidad de peso húmedo de residuos, es decir, los metros cúbicos de biogás que se generan por cada kilo de residuo sólido urbano húmedo, tal cual entra en el vertedero. En el caso de vertedero de baja densidad, y para ese mismo caso indicar el volumen de dióxido de carbono y de metano que van a producirse también por unidad de peso de residuos húmedos. El cálculo de producción de biogás se completa calculando el volumen de biogás que producirán los residuos depositados durante un año. Bien, adicionalmente sabemos que los terrenos donde se va a depositar o donde pretendemos construir este vertedero, los terrenos donde se pretende construir el vertedero fueron anteriormente ocupados por una cantera de explotación de arcilla, en la que sabemos que los valores de la permeabilidad del terreno, puesto que hicimos unos sondeos en el fondo del vaso y en esos sondeos se han detectado un estrato de 20 metros de espesor que tiene un coeficiente de permeabilidad, también llamado conductividad hidráulica, que es igual a 2 por 10 a la menos 7 metros por segundo. Ese es el valor del coeficiente de conductividad hidráulica
del fondo del vaso. Y sabemos además que la cantera tiene una superficie aproximada en planta de 5 hectáreas. Bien, pues recapitulando, aquí tenemos el enunciado del ejercicio, sabemos todo de la composición de los residuos y vamos a solucionar el ejercicio paso a paso. Bien, espero que se vea suficientemente bien en la pantalla. Vamos a solucionar el ejercicio paso a paso. Vamos a abordar la cuestión primera, que la voy a copiar aquí para que no se nos olvide. Necesitamos o nos piden calcular el volumen necesario de terreno para poder instalar el vertedero. El volumen necesario del terreno de vertedero lo vamos a calcular como suma del volumen correspondiente a la capa ocupado por la capa de sellado de fondo de vaso más el volumen ocupado por la capa de sellado superficial más el volumen ocupado por los RSU, por los residuos. En lugar de capa de sellado de fondo de vaso voy a escribir, para que se entienda mejor, capa de impermeabilización del fondo de vaso. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular cada uno de estos volúmenes para poder evaluar cuál es el volumen necesario que necesitamos para poder dar servicio a este municipio durante 20 años. Un aspecto fundamental para calcular el volumen necesario, cálculo del volumen de la capa de impermeabilización de fondo, que es el primero de los apartados que aparecen en esa expresión, es conocer cuál es el espesor necesario de arcilla a aportar para conseguir el nivel de seguridad exigido por la normativa. Yo me voy a basar en la normativa que está en vigor en la Unión Europea. Según la normativa, se requiere para un vertedero de residuos sólidos urbanos un nivel de seguridad equivalente al proporcionado por un espesor de 1 metro de material con una permeabilidad igual a 10 a la menos 9 metros por segundo. Ese es el espesor necesario según la normativa vigente. En España es el Real Decreto 1481/2001 de vertederos, que procede de la transposición de una directiva europea. Como nosotros tenemos, según nos dice en el enunciado, a través de estos sondeos realizados en el fondo de la cantera de arcillas, tenemos 20 metros de un material que tiene una permeabilidad 2 por 10 a la menos 7 metros por segundo. Fijaros que un material que tiene una permeabilidad 2 por 10 a la menos 7 es equivalente a 10 veces menos espesor de un material 10 veces más impermeable. Es decir, que 20 metros de K2 por 10 a la menos 7 es equivalente a 2 metros de un material que tuviera una permeabilidad 10 veces menor. Es decir, 2 por 10 a la menos 8. Y a su vez,
Este material sería equivalente a 0,2 metros de un material que fuera 10 veces más impermeable que este, es decir, que tuviera una permeabilidad 2 por 10 a la menos 9 metros por segundo. Es decir, que expresado en un material que tuviera una permeabilidad de 10 a la menos 9, yo estoy en un emplazamiento en el cual el nivel de seguridad a la filtración de los lixiviados en el fondo del vertedero, en lugar de tener 20 metros de un material 2 por 10 a la menos 7, eso es equivalente a tener 0,1 metros de un material que tuviera la permeabilidad 10 a la menos 9, que es la requerida por la legislación. Es decir, hará falta complementar el fondo de vaso con, si tengo 0,1 metros y la legislación me está pidiendo 1 metro de material de arcilla 10 a la menos 9, me hará falta complementar con 90 centímetros de arcillas compactadas. Y ese complemento se necesita para impermeabilizar el fondo de vaso, para lo cual se necesitará además disponer una lámina de polietileno de alta densidad con los correspondientes geotextiles de protección. Recordaréis que en la clase presencial de hace un par de semanas estuvimos viendo detalles constructivos de cómo disponer esta lámina de polietileno y estos geotextiles. Así pues, y como consecuencia de este análisis, hemos detectado que hace falta disponer 90 centímetros de arcillas compactadas que hay que traer desde una cantera externa y garantizar que esas arcillas tienen al menos un coeficiente de permeabilidad 10 a la menos 9 como máximo. Por encima de esta capa de arcilla con la lámina de polietileno y con el geotextil, hace falta disponer de la capa de drenaje de lixiviados. Esa es la capa de grava que vamos a disponer en el fondo de vaso para garantizar la recogida de los lixiviados y su posterior traslado a través de esa red de espina de pez que os comenté hasta la balsa de lixiviados. Habitualmente se suele disponer de 50 centímetros de espesor de gravas. Y con esto finalizaría la capa de sellado de impermeabilización de fondo de vaso. Vamos a ver ahora las necesidades respecto del sellado superior del vertedero. En un vertedero de residuos sólidos urbanos vamos a disponer una capa de drenaje de gases que podríamos diseñar aproximadamente en 30 centímetros de espesor. Os estoy poniendo las características constructivas habituales. Una capa de sellado formada por arcillas de habitualmente 50 centímetros de espesor y otra capa de drenaje, en este caso de drenaje de aguas pluviales,
que recogiera las aguas procedentes de la infiltración por lluvia, que suele ser de 50 centímetros de espesor, y una capa final formada por tierra vegetal, que es donde se realizaría la plantación de las especies vegetales que van a facilitar la restauración e integración paisajística del vertedero, que suele tener del orden de 1 metro de espesor. O sea que, en definitiva, la capa de sellado superior del vertedero pues está formada por 2 metros y 30 centímetros de espesor al menos. Bien, pues ahora necesitaríamos calcular cuál es el volumen de residuos a admitir en el vertedero, de forma que ya tuviéramos la totalidad de los volúmenes calculados. Para poder calcular cuántos residuos va a admitir este vertedero, pues vamos a realizar un cálculo de la producción de residuos. Vamos a calcular la producción anual, y la producción anual, pues fijaros que teníamos durante 8 meses una población de 50.000 personas. Vamos a ver el enunciado. Exactamente, tenemos, lo voy a copiar aquí. Tenemos una población de 50.000 habitantes durante 8 meses y una población de 60.000 habitantes durante 4 meses más. Por tanto, la producción total de residuos la podemos estimar en 50.000 personas que están produciendo 1,2 kilos por habitante y día, y por 8 meses. Lo voy a poner para que se comprenda: 50.000 personas que están produciendo 1,2 kilos por habitante y por día, y por 8 meses. Y claro, cada mes tiene 30 días. Y a esta cantidad habrá que sumarle la producción que generan 60.000 personas más, que están generando, hacemos la hipótesis de que están generando los mismos 1,2 kilos por habitante y día. Esto, como veis, es una estimación, por los 4 meses restantes y de nuevo por 30 días que tiene cada mes. Haciendo todas estas operaciones nos sale una cantidad que son todos estos kilos al año, es decir, 23.040 toneladas al año. Y esa es la producción anual de residuos sólidos urbanos. De forma que, si queremos que la vida útil del vertedero nos piden que la establezcamos en 20 años, entonces la producción en 20 años va a ser igual a 20 veces la cantidad anterior, es decir, 20 por 23.040, o sea, 460.800 toneladas. Esas toneladas se van a distribuir en función, o van a ocupar un volumen dependiendo de la densidad. Y aquí es donde vamos a realizar diversas hipótesis. Un vertedero en baja densidad, es decir, un vertedero donde los residuos simplemente se depositan en el vaso, pero no se realizan labores de compactación ninguna, supone una densidad del orden de 0,6 kilos por metro cúbico de residuo. Este es un valor habitual, perdón. 0,6 kilos por metro cúbico de RSU. Esa es una baja densidad. Y ese tipo de vertederos suele ir
asociado con una utilización de en torno a un 5% en volumen de material de recubrimiento. Ese material de recubrimiento son tierras de aportación que se extienden, como os comenté, por encima de la masa de residuos para que pueda funcionar la maquinaria de forma adecuada por encima de ellas. Vertederos de alta densidad pueden ser de dos tipos. Pueden ser un vertedero de balas, podemos conseguir una densidad mayor con un vertedero de balas, o podemos sencillamente conseguir una densidad todavía mucho mayor pues con técnicas de compactación in situ. Lo habitual en la actualidad es tender hacia un vertedero de balas. Una alta densidad en balas suele estar obteniendo valores en torno a 0,9 kilos por metro cúbico de RSU y suele estar asociado con una utilización de material de recubrimiento de en torno a un 3%. Mientras que un vertedero de alta densidad con compactación in situ puede alcanzar incluso densidades de en torno a 1,2 perdón, estoy poniendo kilos cuando lo que quiero decir son toneladas por metro cúbico, evidentemente. 1,2 toneladas por metro cúbico y sin material de recubrimiento. Muy bien. ¿Cómo se consigue una densidad tan alta? Pues se puede conseguir mediante compactadores tipo rodillos pata de cabra u otros compactadores utilizados habitualmente en ingeniería civil. Bien, pues entonces vamos a calcular el volumen de residuos en el caso de vertedero de baja densidad y con las condiciones expuestas anteriormente, pues ese volumen sería los 460.800 toneladas, que como tiene un 0,6 de densidad, pues lo voy a dividir por 0,6 y además lo voy a volver a dividir por 0,95 para representar ese 5% de material de recubrimiento. Y por tanto, esas 460.800 toneladas van a ocupar 808.421 metros cúbicos. Esa es la necesidad de volumen para albergar todos esos residuos en el caso de un vertedero de baja densidad. El volumen de RSU necesario en un vertedero de balas, pues lo podríamos calcular de la misma manera, disponiendo las 460.800 toneladas, pero ahora con una densidad de 0,9 y teniendo un recubrimiento solo del 3%, o sea que tendría que dividir por 0,97. Lo cual me da un valor de 527.835 metros cúbicos. Estáis viendo cómo al aumentar la densidad está disminuyendo el volumen necesario de vertedero. En un vertedero de alta densidad, los 460.800 toneladas las dividiríamos por 1,2 y multiplicaríamos por 1, que quiere decir pues que no se está utilizando material de recubrimiento, y obtendríamos un volumen de 384.000 metros cúbicos. Bueno, pues con todo ello podemos ahora ya decir que hemos calculado el volumen de los residuos, hemos calculado el volumen necesario para la capa de sellado superior del vertedero y hemos calculado también la capa necesaria de arcillas de impermeabilización.
Entonces vamos a traducir esta capa de impermeabilización que habíamos dicho, la capa de impermeabilización que estaba formada por 0,9 centímetros, 0,9 metros de arcilla más 50 centímetros de gravas. La capa de impermeabilización son 0,9 de arcilla más 50 centímetros de grava. Vamos a poner que la lámina de polietileno y el geotextil evidentemente no ocupa volumen. Tendríamos 1,4 metros de espesor, y la capa de sellado superficial habíamos dicho que estaba formada por, a ver dónde la teníamos aquí, 0,3 más 1 más 1, 2,3 metros de espesor. De forma que, como la superficie ocupada habíamos dicho que eran 5 hectáreas, lo cual suponen 50.000 metros cuadrados de superficie, el volumen de la capa de impermeabilización en fondo, pues se podría calcular multiplicando los 50.000 por el 1,4 metros de espesor. El volumen de la capa de sellado serían esos 50.000 multiplicado por los 2,3 metros de espesor, y a eso habría que sumarle el volumen de RSU, que depende en cada caso del vertedero que tuviéramos. 50.000 por 1,4 son 70.000 metros cúbicos, y 50.000 por 2,3 son 115.000 metros cúbicos más. De forma que a estas cantidades, vamos a ver, voy a poner aquí volumen total de las dos capas, que se refiere a sellado más impermeabilización, sería de 185.000 metros cúbicos. De forma que, y para finalizar este primer apartado, el volumen total en un vertedero de baja densidad lo podríamos establecer en esos 185.000 más los 808.421 que habíamos calculado antes, es decir, 993.421 metros cúbicos. Voy a copiar esta fila para poder escribir encima de ella. En un vertedero de balas tendríamos los 108.000, a ver que lo veáis bien, así, más los 527.835. Es decir, 712.835 metros cúbicos. Y en un vertedero de alta densidad habría que sumar 384.000 metros cúbicos para obtener un total de 569.000 metros cúbicos. Es decir, que las necesidades de volumen, en cuanto a volumen se refiere, pues son variables en función, evidentemente, del tipo de vertedero, y son estas tres que estamos marcando aquí. En el peor de los casos, necesitaríamos un volumen
correspondiente al vertedero en baja densidad, que estaría cercano al 1.000.000 de metros cúbicos, algo inferior al 1.000.000 de metros cúbicos, repito, para dar un servicio durante 20 años a esta población. Bien, pues esta ha sido la cuestión número 1. ¿Me podéis confirmar que me estáis escuchando, por favor? Y que está todo más o menos claro. Y así paso a la cuestión número 2. Perfecto, muy bien. Pues vamos a pasar a la cuestión número 2 y la voy a copiar, la cuestión número 2. Bueno, pues parte de dar por supuesto que, de acuerdo, disponemos de ese 1.000.000 de metros cúbicos que necesitamos para disponer del vertedero de baja densidad y vamos a calcular cuál es la vida útil para esos mismos casos anteriores, suponiendo que implantamos un sistema de recogida selectiva que recoge selectivamente el 50% del papel cartón, del vidrio y del plástico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si instalamos un sistema de recogida selectiva, esa mitad de la producción de papel cartón, de vidrio y de plástico no va a llegar a vertedero, sino que se va a poder reciclar, se va a poder aprovechar. De esta manera, la cantidad de residuos que se depositarían en el vertedero tras la implantación del sistema de recogida selectiva se podrá calcular de la siguiente forma. Fijaros, voy a ir a la tabla inicial. En la tabla inicial teníamos las siguientes componentes, las voy a copiar aquí. No voy a entrar ahora en la composición química todavía. Teníamos las siguientes componentes y si se recoge la mitad del papel cartón, del vidrio y del plástico, estos 20 kilos, 10 kilos y 10 kilos de cada una de esas tres componentes que estoy marcando se van a ver reducidas a la mitad. En lugar de 20 va a haber 10 de papel cartón, en lugar de 10 va a haber 5 de plásticos y en lugar de 10 kilos va a haber 5 de vidrio. Y esos van a ser los cambios en el sistema provocados por la implantación del sistema de recogida selectiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que están llegando al vertedero llegan 20 kilos menos por cada 100 kilos producidos. Es decir, hay una disminución de el 20% en peso de los residuos que llegan a vertedero. O sea, que van a llegar a vertedero solo el 80% de los que se producían anteriormente. Estos porcentajes evidentemente dependen de la zona. De forma que la producción anual de residuos a depositar en vertedero pues va a ser igual al 80% de la cantidad depositada anteriormente, que habíamos dicho que en 20 años era de, que cada año era de 23.040 toneladas. Así que cada año, en lugar de llegar 23.040, ahora únicamente van a llegar 18.432 toneladas. ¿De acuerdo?
Y podríamos entonces calcular, igual que antes, con las mismas expresiones, cuáles son los volúmenes producidos de cada uno de los residuos. Ahora de forma anual. Voy a coger aquí estas expresiones, que son las que hemos utilizado antes para calcular el volumen de residuos, y las voy a adaptar para el caso actual. Ahora tenemos una producción anual de 18.432 y por tanto simplemente tengo que sustituir ese valor 18.432 y utilizo los mismos coeficientes que utilizaba anteriormente. Rehaciendo estos cálculos, a mí me dan los siguientes resultados: 32.337 metros cúbicos, 21.113 metros cúbicos y, en el caso de vertedero de alta densidad, 15.360 metros cúbicos. Si se dispone de 1 millón de metros cúbicos en el vertedero, pues para calcular la vida útil hay que restar el volumen ocupado por las capas de impermeabilización más el volumen ocupado por la capa de sellado superficial. Y esos volúmenes no dependen del volumen de residuos, esos volúmenes son fijos. Los hemos calculado antes y sencillamente se requieren por la legislación para garantizar la protección del acuífero en un caso y para garantizar la correcta restauración ambiental en el otro caso. De forma que, como la suma de esos dos volúmenes habíamos dicho que era igual a 185.000 metros cúbicos, lo habíamos calculado antes, os recuerdo dónde, lo habíamos marcado por aquí. A ver, aquí tenemos el volumen total ocupado por las capas de sellado y por las capas de impermeabilización. Pues voy a tenerlo que restar esos 185.000 metros cúbicos. Entonces se van a restar el volumen útil para depositar residuos. Habíamos dicho que era 1 millón menos los 185.000, es decir, únicamente 815.000 metros cúbicos. Si cada año se están necesitando, vamos a ponerlo, estos metros cúbicos en un vertedero de baja densidad, estos metros cúbicos en el vertedero de media y estos metros cúbicos en el vertedero de alta densidad, entonces la vida útil en cada caso será la siguiente. La vida útil para un vertedero de baja densidad sería igual a los 815.000 dividido por los 32.337, es decir, 25,2 años. La vida útil en un vertedero de media densidad o de balas sería de 38,6 años y la vida útil en el vertedero de alta densidad sería de 53,06 años. Fijaros que para el vertedero de baja densidad, que es para el que he mostrado la totalidad de los cálculos, en lugar de 20 años de vida útil, ahora hemos pasado a tener 25 años. Efectivamente, es un 20% más, que se corresponde con la cantidad menos de residuo
que estamos evitando transportar al vertedero por la instalación del sistema de recogida selectiva. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos resuelto la cuestión 2. Vamos a introducirnos en la cuestión 3. La voy a copiar aquí. La cuestión 3 nos pide calcular el contenido total en humedad de los residuos implantando o no el sistema de recogida selectiva descrito anteriormente. Para hacer esto, lo que voy a escribir es la tabla inicial que la teníamos aquí en el enunciado. Voy a coger las componentes de esa tabla. Todavía no voy a entrar en la composición química elemental, simplemente cojo la producción de residuos y su humedad y la voy a pegar aquí. Aquí tenemos esa tabla con el tanto por ciento y el contenido en humedad. Cierto, ese contenido en humedad está expresado en base húmeda. Base húmeda. Está expresado en función de tanto por ciento respecto de peso húmedo. Y voy a incluir aquí dos columnas más, 1 y 2, donde en cada una de ellas voy a poner el peso seco, voy a calcular el peso seco y voy a calcular el peso húmedo de cada componente. Es decir, en restos de comida, si yo tengo 30 kilos por cada 100, que tiene un 70% de humedad, quiere decir que 21 de esos 30 kilos son agua y 9 son peso seco. Para el papel cartón, si el 20% de los 20 kilos es agua, quiere decir que 4 kilos son agua y por tanto 16 son peso seco. Igualmente se hacen el resto de valores, de forma que aquí estoy poniendo los valores obtenidos para cada una de esas componentes que forman esta mezcla de residuos. 1 y 0, 1,8 y 0,2, 6 y 9, 2,4 y 0,6, 2,5 y 0, 0,5 y 0 y 2,1 y 0,9. Y con esto hemos calculado la distribución para todas las componentes del residuo y sabemos cuál es el peso, más que peso húmedo, esto es el peso en agua de cada componente. Sabemos cuál es el peso de agua que hay en cada componente y cuál es el peso seco de cada componente. La suma total, de esta columna es de 63,5 y de esta es de 36,5. Lo cual quiere decir que la humedad de los residuos es de 36,5 por cada 100, que es esta cantidad de aquí. Efectivamente, nosotros teníamos una caracterización de residuos que estaba realizada para 100 kilos, de los cuales 36,5 son agua y 63,5 son peso seco. En el caso en el que se haga la recogida selectiva, pues entonces se van a sufrir las siguientes variaciones. Voy a coger esta tabla entera, voy a coger la tabla entera tal cual está y la voy a copiar para que se vea entera en la página siguiente.
y vamos a decir lo siguiente. En el caso en que se implante el sistema de recogida selectiva, en el caso en el que se implante ese sistema de recogida selectiva, recordad que ahora vamos a tener la mitad de papel cartón. Voy a escribir estas tres celditas que son las que están cambiando. En lugar de 20 vamos a tener, como os decía antes, 10. Es decir, la mitad, porque se recoge la mitad del papel cartón, la mitad de los plásticos y la mitad del vidrio. De forma que ahora ya no pesa 100 kilos la muestra, sino que únicamente va a pesar 80 kilos, ¿correcto? Estoy modificando el valor y por tanto lo voy a subrayar. Sin embargo, el porcentaje de humedad es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Las únicas celdas que van a cambiar en esta tabla son las que estoy marcando en amarillo en la misma. De forma que ahora el peso seco ya no va a estar referido a los 20 kilos, sino solo a 10. O sea, que va a estar dividido por 2. Y todas estas cantidades que antes tenía, ahora van a ser exactamente iguales, pero divididas por 2. De forma que la suma total de peso seco ya no es 63,5, sino 45,75, y el peso de agua ya no es 36,5, sino 34,25. Es decir, al cambiar, evidentemente, al cambiar la cantidad de papel cartón, de plásticos y de vidrio presentes en la mezcla, cambian las proporciones, cambia su contenido de humedad y ahora la humedad se puede calcular como 34,25, que es esta cantidad que estoy marcando en color malva, dividido por el peso total, que ya no es 100, sino 80. Es decir, un porcentaje del 42,81%. Mientras que antes la humedad era de 36,5. Es decir, debido a este sistema de recogida selectiva, lo que hemos hecho ha sido aumentar la humedad de la muestra. Bien, ¿me podéis confirmar que me estáis escuchando? Y abordamos ya los dos últimos apartados del ejercicio. Muy bien, pues vamos a abordar los dos apartados del ejercicio y terminamos en unos minutos. Voy a copiar el enunciado de la cuestión 3, de la cuestión 4. Que son, y voy a copiar el de la cuestión 5, y son estos dos. Bien, la cuestión 4 nos pide calcular el volumen de biogás generado por cada unidad de peso húmedo de residuos para un vertedero para el caso del vertedero de baja densidad, y calcular el volumen de dióxido de carbono y de metano producidos también por unidad de peso de residuo húmedo. Fijaros que unidad de peso de residuo húmedo está refiriéndose a cada kilo de residuo tal cual llega a vertedero. La ecuación que rige ese proceso, que es el proceso habitualmente empleado para analizar la formación de biogás, la ecuación que rige el proceso de formación de biogás, en el caso en el que se suponga la descomposición completa de la fracción
orgánica biodegradable es la mostrada en la transparencia 27 de la presentación del tema de biometanización, que es la 02D1, titulada biometanización. Es decir, en el vertedero vamos a modelizar el proceso de formación de biogás como un proceso de biometanización en fase anaerobia. Os voy a enseñar esa ecuación, que la tengo aquí. Esta es la transparencia 27 y esta es la ecuación. Esta es la ecuación que describe de forma simplificada el proceso de descomposición completa en fase anaerobia de la materia orgánica presente en los residuos. La voy a copiar y la voy a poner aquí. Ahí la tenemos. De forma que vamos a tener que calcular cuál es la formulación estequiométrica de la mezcla de residuos que nos corresponde en nuestro caso particular. ¿De acuerdo? De forma que para calcular la fórmula que caracteriza a nuestra fracción orgánica concreta, a ver, vamos a ponerlo así en bonito, que es la fracción biodegradable, vamos a recordar el peso molecular del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. Y vamos a despreciar la cantidad correspondiente a azufre y a cenizas, que además para poderla utilizar, en lugar de utilizar esa formulación que os he mostrado, tendríamos que utilizar, por ejemplo, la formulación de Boswell y Boyle, que os estoy enseñando ahora en la pantalla y que estaba en la misma transparencia 27. Vamos a hacer la ecuación simplificada y vamos a calcular los coeficientes que ajustarían la ecuación estequiométrica a nuestra mezcla particular. Así que voy a copiar la tabla del enunciado, donde ahora sí ya está el análisis químico elemental, es decir, esta tabla de aquí. La voy a copiar más adelante. De acuerdo. Y en lugar de tener el tanto por ciento en peso y en humedad, voy a sustituir estas dos columnas, las voy a sustituir por los valores que había calculado de peso seco y peso húmedo. Vamos a ver, el peso seco es este de aquí. El peso seco es este de aquí y el peso húmedo pues es el peso final, que es este de aquí. Y esta columna me sobra. Bien, este es el peso húmedo. Y esta columna, como digo, perfecto, pues aquí tenemos ya la tabla que me está mostrando cuál es el análisis elemental, cuál es el peso húmedo y el peso seco de todas las componentes de los residuos. Fijaros que el plástico, el vidrio, los metales férricos, los metales férricos y otros no van a afectar en la formación de biogás y por tanto los puedo eliminar. Voy a eliminar estas celdas. A ver. Esta y esta. Que no puedo eliminar estas celdas. De forma que quede la tabla más sencilla.
de esta manera. Voy a eliminar estas filas y voy a dejarme 3 filas aquí para escribir. De esta manera. Voy a escribir aquí el total, aquí abajo escribiré el número de moles y aquí el número entero de moles. Y esto lo vamos a hacer de la forma siguiente. Si voy a marcar estas filas en sombreado, a ver, para que se pueda ver un poco más. De acuerdo. Entonces, así. El peso total de la muestra húmedo sería de 74 kilos, el peso seco sería de 38,9 y yo podría sumar la totalidad de las celdas correspondientes al carbono. En este caso tendríamos 17,65 kilos de carbono, 2,6 kilos de hidrógeno, 15,05 kilos de oxígeno y 1,075 kilos de nitrógeno. Mientras que de azufre y cenizas, aunque no va a influir en nuestro caso al utilizar esta formulación, son 2,525. Bien, 17,65 kilos de carbono se corresponden con 17,65 dividido por 12, que es el peso molecular del carbono, es igual a 1,4708 moles. 2,6 kilos de hidrógeno son 2,6 moles. 15,05 kilos de oxígeno dividido por 16 son 0,9406 moles y 1,075 kilos de nitrógeno son 0,0768 moles. Voy a obviar el cálculo del azufre, de forma que aquí tenemos una relación molar que no está en número entero. Lo normal es que el valor más bajo sea el correspondiente al nitrógeno. De forma que voy a dividir todas estas celdas por 0,0768 y vamos a obtener aproximadamente la siguiente relación entre las distintas componentes. Es decir, que por cada mol de nitrógeno tengo 12 moles de oxígeno, 34 de hidrógeno y 19 de carbono. Y por tanto, la formulación de la materia orgánica que tenemos en nuestra mezcla es carbono 19, hidrógeno 34, oxígeno 12, nitrógeno. Voy a ponerlo con subíndices para que se vea mejor y se entienda del todo. Esta formulación es una formulación característica de nuestra mezcla. Y por tanto puedo calcular, esos serían los coeficientes A, el coeficiente A sería igual a 19, el coeficiente B sería igual a 34, el coeficiente C sería igual a 12 y el coeficiente D sería igual a 1. Y esos serían los valores de A, B, C y D que tendría que sustituir en esta formulación de aquí. Por tanto, os voy a dar el resultado final para el metano, para el coeficiente del metano. Se calcularía del siguiente modo: 4 por 19 más 34 menos 2 por 12 menos 3 por 1 y todo ello dividido
por 8. Ese valor son 10,375. Y el coeficiente del dióxido de carbono se calcularía del siguiente modo. Se calcularía el del dióxido de carbono como 4 por 19 menos 34 más 2 por 12 más 3 por 1 dividido por 8, es decir, 8,625. Y el coeficiente del amoníaco sería 1 porque lo hemos ajustado de esta forma. Así que ya tenemos definidos los coeficientes para todas estas componentes, lo que nos dice lo siguiente. Fijaros que para nuestra formulación de la fracción orgánica biodegradable, el peso molecular de la fracción biodegradable se puede calcular como 19 moles de carbono, es decir, 12, contribuyen 12, más 34 moles de hidrógeno que contribuyen 1, más 12 moles de oxígeno que contribuyen 16, más 1 mol de nitrógeno que contribuye 14. Por tanto, el peso molecular de la fracción biodegradable es de 468 gramos por mol. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con las relaciones que hemos obtenido, sabemos que por cada mol de materia orgánica biodegradable se obtienen 10,375 moles de metano más 8,625 moles de CO2 más 1 mol de amoníaco. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación estequiométrica anterior. Todo ello se realiza en presencia de agua, es decir, en fase anaerobia. No estamos calculando el consumo de agua para la formación del biogás. En este ejercicio no lo estamos haciendo, pero podríamos hacerlo fácilmente ajustando el coeficiente correspondiente al agua. Por tanto, si sustituimos un mol de materia orgánica por su contenido en masa, lo que nos está diciendo es que los 468 gramos de materia orgánica están produciendo 10,375 moles de metano. Como cada mol de metano pesa 16, esto es la cantidad de metano, 10,375 por 16 es 166 gramos de metano. Luego ya tenemos una relación directa que me relaciona la materia orgánica con la producción de metano. Si donde dice gramos pongo kilogramos, las proporciones son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Muy bien, pues como nosotros lo que tenemos son en nuestra mezcla 38,9 kilos de materia orgánica seca, 38,9 kilos de materia orgánica van a producir, haciendo la proporción anterior, 13,8 kilos de metano. Por tanto, por cada 38,9 kilos de materia orgánica voy a obtener una producción de 13,8 kilos de metano.
Y fijaros que esa producción de 38,9 kilos de materia orgánica seca se corresponden precisamente con cada 100 kilos de RSU en el vertedero. Ya tenemos la producción total. De igual manera, podemos hacer el cálculo para el dióxido de carbono, de forma que por cada 100 kilos de RSU en el vertedero, que se corresponden con 38,9 kilos de materia orgánica seca, vamos a obtener 31,54 kilos de dióxido de carbono. Y 1,41 kilos de amoníaco. ¿De acuerdo? Ahora, bien, para convertir los kilos de gas en volumen de gas, necesito saber los pesos específicos. Los pesos específicos del metano y del dióxido de carbono son 0,718 kilos por metro cúbico y 1,977 kilos por metro cúbico respectivamente. Y de esta manera podemos convertir las relaciones anteriores y expresarlos en términos de volumen y no de masa. De esta manera se obtiene, haciendo la conversión, 19,22 metros cúbicos de metano por cada 100 kilos de RSU producido y 15,95 metros cúbicos de dióxido de carbono por cada 100 kilos de RSU producido. Y esas son las producciones de gas metano y de gas dióxido de carbono que se obtienen en este vertedero concreto que estamos modelizando. La suma total, y es lo que se llama el total de biogás producido por cada kilo de RSU, sería de 0,3517 metros cúbicos por cada kilo de RSU. Y esta es una manera sencilla de hacer el cálculo de la producción de biogás, que como veis estamos realizando aprovechando la formulación que presentamos en la clase de biometanización. El volumen de gas que producirán la totalidad de los residuos depositados en el vertedero durante un año, pues está relacionado con la producción anual de residuos, que habíamos dicho al principio que eran de 23.040 toneladas año, y por tanto la producción anual de metano la podemos calcular multiplicando esas 23.040 toneladas, pasándolas a kilos y sabiendo que producimos 19,22 metros cúbicos por cada 100. Es decir, vamos a producir 4.428.288 metros cúbicos de metano al año. Bueno, como ya he puesto que es producción anual, creo que se entiende así bastante bien. Y podemos calcular la producción anual de dióxido de carbono de una forma similar, sencillamente multiplicando las 23.040 toneladas, en este caso por 15,95.
y vamos a obtener 3.674.880 metros cúbicos de dióxido de carbono. Esta es la emisión a la atmósfera anual de gases efecto invernadero, una estimación razonable y calculada mediante un método sencillo. Y con esto pues hemos terminado las 5 cuestiones planteadas en el ejercicio. Creo que es un ejercicio interesante y os quiero enseñar el enunciado de la actividad del problema que os planteo para que lo resolváis vosotros y que he colgado ya en la plataforma virtual, y que es este de aquí. Es muy similar al actual, pero me gustaría que, bueno, pues lo hicierais con cuidado. Por eso vamos a ver el enunciado y si alguien tiene alguna duda, pues que me lo plantee ahora o que me escriba un correo electrónico. En el problema que debéis de resolver, se pretende construir un vertedero para una población de 12.000 habitantes, de los cuales también se sabe su generación de residuos diaria, se sabe la población estacional en los meses de julio, agosto y septiembre, y se conoce la composición de los residuos en tanto por ciento en peso húmedo y su contenido en humedad. Existen 2 posibles ubicaciones: una antigua cantera de arcillas con unos determinados valores de la permeabilidad y una vaguada que está algo más cerca de la población que genera los residuos con una permeabilidad distinta. Se trata primero de destacar las principales ventajas e inconvenientes de las 2 ubicaciones desde el punto de vista tanto de la permeabilidad como de la distancia al núcleo de población, diseñar la impermeabilización del fondo del vaso y de las paredes para cumplir las recomendaciones de la Unión Europea, que son las que yo os he comentado, calcular el volumen y superficie necesaria de terreno, suponiendo que se va a diseñar un vertedero en baja densidad o en alta densidad para una vida útil de 20 años, calcular el contenido de humedad de los residuos totales, calcular el volumen de gas generado en el caso de vertederos de baja densidad, y este apartado 6 de estimar la generación de lixiviados no lo hagáis por el momento porque no os lo he comentado todavía y ya lo comentaremos más adelante si tenemos tiempo. En el caso de este problema vamos a distinguir en 2 fracciones llamadas las fracciones rápida y lentamente biodegradables, considerando que en la fracción rápidamente biodegradable entran los restos de comida, el papel cartón y un 60% de los restos de jardín. Y entre la fracción lentamente biodegradable, los textiles, la goma, el cuero, la madera y el 40% de los restos de jardín. Y sabemos cuál es el análisis elemental de todas esas componentes. Es decir, que en realidad no hay un único ejercicio, sino 2 ejercicios distintos para calcular 2 composiciones de materia orgánica biodegradable que se degradan a distinta velocidad, de forma que podemos estimar la contribución de cada una de ellas. Pensadlo, hacedlo con cuidado. Si alguien tiene alguna duda, por favor, que me escriba un correo electrónico y quedamos emplazados ya para la semana que viene para continuar el curso. María Paula Díaz, creo que me está escribiendo. Muy bien. Las propuestas del trabajo vais a obtener respuestas a lo largo de este próximo fin de semana y para los que todavía no me han propuesto el trabajo porque no saben lo que es, porque no vinieron a las clases presenciales, voy a poner toda la información colgada de la plataforma a lo largo de este próximo fin de semana. Hay colgadas ya 2 actividades. Una actividad individual es esta que os estoy enseñando y cuando entréis en la plataforma virtual veréis que está colgada ya la actividad del tema 4. Creo que habrá como mucho una actividad más, a lo sumo 2, pero serán más cortas para evaluar este segundo corte. ¿De acuerdo?